Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. En el crepúsculo de una era, cuando el sol del Renacimiento comenzaba a declinar para dar paso a las sombras del Barroco, nació un príncipe destinado a gobernar un imperio donde el sol nunca se ponía. Valladolid, corazón de la vieja Castilla, lo vio venir al mundo un 21 de mayo de 1527, hijo del emperador Carlos, quinto de su nombre en el Sacro Imperio Romano Germánico y primero de España, y de la emperatriz Isabel de Portugal, una mujer cuya belleza y sabiduría eran legendarias. Lo llamaron Felipe, un nombre que resonaría en los anales de la historia con el eco de la grandeza y la tragedia, del poder y la piedad, de la gloria y la soledad. Desde su más tierna infancia, el pequeño Felipe fue un niño grave y reflexivo, de pocas palabras y gestos medidos. La corte itinerante de su padre, un emperador siempre en movimiento, forjó en él un carácter austero y una profunda conciencia de su deber. Aprendió lenguas, geografía, matemáticas y, sobre todo, el arte de gobernar, bebiendo de las enseñanzas de los más preclaros humanistas de su tiempo. Pero fue la ausencia constante de su padre, embarcado en interminables guerras contra Francia, los príncipes protestantes alemanes y el Imperio otomano, lo que marcó su niñez. Creció a la sombra de su madre, la emperatriz Isabel, quien gobernó con mano firme y prudente los reinos de España durante las largas ausencias de su esposo. De ella heredó el profundo sentido religioso, la devoción inquebrantable a la fe católica y un amor por el detalle que rayaba en la obsesión. La muerte de su madre en 1539, cuando Felipe contaba apenas 12 años, fue el primer gran golpe que la vida le asestó. La corte se vistió de luto y el joven príncipe se refugió en un silencio aún más profundo. La pérdida de aquella figura materna, su ancla en un mundo de intrigas palaciegas y responsabilidades abrumadoras, dejó en su alma una herida que nunca llegaría a cicatrizar del todo. Fue entonces cuando su padre, el emperador, comenzó a prestarle una atención más directa, a iniciarlo en los arcanos del poder. A los 16 años, Felipe fue nombrado regente de España, una responsabilidad inmensa para un muchacho tan joven. Pero Felipe, a pesar de su juventud, demostró una madurez y una capacidad de trabajo asombrosas. Se sumergía en los informes de sus secretarios, leía con avidez los despachos de sus embajadores y pasaba horas interminables analizando cada detalle, cada cifra, cada posible consecuencia de sus decisiones. Se ganó el apodo de El Prudente, un apelativo que lo acompañaría durante toda su vida y que definía a la perfección su forma de gobernar, lenta, meticulosa, reflexiva, sopesando cada pro y cada contra antes de dar un paso. Su primer matrimonio, en 1543, con su prima María Manuela de Portugal, fue una unión breve y trágica. La joven princesa, de apenas 16 años, murió 2 años después al dar a luz a su único hijo, el infante don Carlos. La muerte de su esposa sumió a Felipe en una profunda tristeza y lo dejó con un heredero de salud frágil y carácter inestable, un príncipe que se convertiría en una de las grandes tragedias de su vida. El dolor de la pérdida personal se entrelazaba con la preocupación por el futuro de la dinastía. Pocos años después, en 1554, Felipe contrajo matrimonio por segunda vez. Esta vez la novia era María Tudor, reina de Inglaterra, una mujer mayor que él, católica fervorosa y amargada por años de persecución religiosa. El matrimonio fue un acto político, un intento de devolver a Inglaterra al redil de la Iglesia católica y forjar una alianza contra Francia. Felipe viajó a Inglaterra para la boda, un viaje que le resultó ajeno y desagradable. La corte inglesa le pareció bárbara y el clima sombrío. A pesar de sus esfuerzos por ganarse el afecto de su esposa y del pueblo inglés, nunca fue aceptado del todo. Se convirtió en rey consorte de Inglaterra, pero su poder era limitado. María se enamoró perdidamente de él, pero su amor no fue correspondido con la misma intensidad. Felipe cumplió con su deber de esposo y de rey, pero su corazón estaba en España. La reina María, desesperada por tener un heredero que asegurara la sucesión católica, sufrió 2 embarazos psicológicos que la sumieron en la desesperación. Finalmente, en 1558, murió sin hijos, y con ella se desvaneció el sueño de una Inglaterra católica unida a la monarquía hispánica. Felipe,
que había regresado a Flandes para atender los asuntos del imperio, recibió la noticia con una mezcla de alivio y resignación. Un año antes de la muerte de María Tudor, en 1556, el emperador Carlos, cansado de una vida de guerras y viajes incesantes, abdicó de sus dominios. En una solemne ceremonia en Bruselas, cedió a su hijo Felipe los reinos de España, las posesiones en Italia, los Países Bajos y el vasto imperio de ultramar. A su hermano Fernando le legó el Sacro Imperio Romano Germánico. Felipe se convirtió así en el monarca más poderoso de su tiempo, el soberano de un imperio que abarcaba 4 continentes. La herencia que recibió era inmensa, pero también estaba plagada de problemas. Las arcas del Estado estaban vacías por las continuas guerras de su padre. Los Países Bajos bullían de descontento religioso y político, y la amenaza del Imperio Otomano en el Mediterráneo era cada vez más acuciante. Felipe regresó a España en 1559 y estableció la capital en Madrid, una pequeña villa en el centro de la península que se convertiría, bajo su reinado, en el corazón administrativo de su vasto imperio. Desde su escritorio, en el austero Palacio del Pardo o en el Real Alcázar de Madrid, Felipe gobernaba el mundo. Se rodeó de un pequeño grupo de consejeros de confianza, hombres de letras y de leyes, y estableció un sistema de gobierno basado en la consulta a través de los consejos. Cada día, pasaba horas interminables leyendo informes, anotando sus comentarios en los márgenes con su letra menuda y precisa, y dictando sus decisiones a sus secretarios. Su capacidad de trabajo era legendaria, su atención al detalle, obsesiva. No había asunto, por pequeño que fuera, que escapara a su escrutinio. Desde la construcción de una fortaleza en las Filipinas hasta la elección de un obispo en el Perú, todo pasaba por sus manos. Uno de sus primeros y más importantes desafíos fue la cuestión religiosa. Felipe era un católico devoto, convencido de que la unidad religiosa era la piedra angular de la estabilidad política. Vio en el protestantismo una herejía que amenazaba no solo la salvación de las almas, sino también la autoridad de los príncipes. En España, reforzó el poder de la Inquisición, persiguiendo con saña cualquier brote de luteranismo. Los autos de fe de Valladolid y Sevilla en 1559 y 1560, en los que decenas de personas fueron condenadas a la hoguera, dejaron claro que no toleraría ninguna disidencia religiosa en sus reinos. Su celo religioso lo llevó a enfrentarse con los moriscos de Granada, descendientes de los musulmanes convertidos al cristianismo. A pesar de su bautismo, los moriscos conservaban sus costumbres, su lengua, y en secreto, su antigua fe. En 1567, un edicto real les prohibió el uso de su lengua y sus vestimentas tradicionales, lo que provocó una violenta rebelión en las Alpujarras. La guerra fue larga y cruel, y terminó con la derrota de los moriscos y su dispersión por toda Castilla. Mientras tanto, en los Países Bajos, la situación se volvía cada vez más explosiva. La difusión del calvinismo, unida a la resistencia de la nobleza local a la política centralizadora de Felipe, creó un caldo de cultivo para la rebelión. Felipe respondió con mano dura, enviando al duque de Alba al frente de un ejército para aplastar la disidencia. El duque de Alba instauró un régimen de terror, conocido como el Tribunal de los Tumultos, que condenó a muerte a miles de personas. Pero la represión no hizo más que avivar las llamas de la rebelión. La Guerra de los 80 años había comenzado. Un conflicto largo y sangriento que desangraría a la monarquía hispánica durante décadas y que terminaría con la independencia de las provincias del norte, las futuras Provincias Unidas. En el Mediterráneo, la amenaza otomana seguía siendo una preocupación constante. Los corsarios berberiscos, aliados de los turcos, asolaban las costas de España e Italia. En 1570, el sultán Selim II atacó la isla de Chipre, una posesión veneciana. El Papa Pío V hizo un llamamiento a la cristiandad para formar una santa liga contra el infiel. Felipe, a pesar de sus recelos hacia Venecia, se unió a la alianza. El 7 de octubre de 1571, en las aguas del Golfo de Lepanto, la flota cristiana, bajo el mando de don Juan de Austria, hermanastro de Felipe, se enfrentó a la armada otomana. La batalla fue una de las más grandes y sangrientas de la historia naval. Al final del día, la victoria cristiana fue aplastante. La batalla de Lepanto frenó la expansión otomana en el Mediterráneo y tuvo un enorme impacto psicológico en toda Europa.
Fue la gran victoria del reinado de Felipe, una prueba, a sus ojos, de que Dios estaba de su lado en la lucha contra la herejía y la infidelidad. En el ámbito personal, la vida de Felipe seguía marcada por la tragedia. Su hijo y heredero, el infante don Carlos, se había convertido en un joven desequilibrado y violento, que conspiraba contra su propio padre. En 1568, Felipe se vio obligado a tomar la dolorosa decisión de arrestarlo. Don Carlos murió en prisión pocos meses después, en circunstancias que nunca se aclararon del todo. La muerte de su hijo fue un golpe terrible para Felipe, una herida que se sumó a las muchas que ya llevaba en el alma. La propaganda antiespañola, la leyenda negra, no tardó en acusar a Felipe de haber asesinado a su propio hijo, una calumnia que lo perseguiría hasta mucho después de su muerte. Poco después de la muerte de don Carlos, murió también su tercera esposa, Isabel de Valois, hija del rey de Francia. Se había casado con ella en 1559, como parte de la paz de Cateau-Cambrésis, que puso fin a décadas de guerras con Francia. A diferencia de su matrimonio con María Tudor, esta fue una unión feliz. Isabel era joven, hermosa y alegre, y trajo un soplo de aire fresco a la austera corte española. Felipe la amaba profundamente, y su muerte prematura, tras dar a luz a su segunda hija, lo sumió en una profunda desolación. De nuevo, se encontraba viudo y sin un heredero varón. En 1570, Felipe contrajo matrimonio por cuarta y última vez, con su sobrina Ana de Austria, hija del emperador Maximiliano II. Fue un matrimonio feliz y fructífero, del que nacieron 5 hijos, aunque solo uno, el futuro Felipe III, llegaría a la edad adulta. Ana de Austria fue una reina discreta y devota, que supo comprender y apoyar a su esposo en los momentos más difíciles. Su muerte en 1580, a causa de una gripe, fue otro duro golpe para el rey, que se refugió, una vez más, en el trabajo y la oración. Fue durante estos años de soledad y luto cuando Felipe volcó toda su energía en la construcción de su gran obra, el monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Situado en las estribaciones de la Sierra de Guadarrama, El Escorial no era solo un monasterio, sino también un panteón real, un palacio, una biblioteca y un centro de estudios. Era la expresión arquitectónica de la piedad y el poder de Felipe, un monumento a la grandeza de la monarquía hispánica y a la fe católica. Felipe supervisó personalmente cada detalle de la construcción, desde los planos del arquitecto Juan Bautista de Toledo, y más tarde de Juan de Herrera, hasta la elección de los materiales. El Escorial se convirtió en su refugio, el lugar donde podía alejarse del bullicio de la corte y dedicarse a la oración y al estudio. Pasaba largas temporadas allí, trabajando incansablemente en su despacho, rodeado de sus libros y sus mapas. En 1580, la muerte del rey Sebastián de Portugal en la batalla de Alcazarquivir, en Marruecos, sin dejar descendencia, abrió una crisis sucesoria en el país vecino. Felipe, como hijo de Isabel de Portugal, era uno de los principales pretendientes al trono. A pesar de la resistencia de una parte de la nobleza portuguesa, Felipe hizo valer sus derechos por la fuerza. Un ejército español, al mando del duque de Alba, invadió Portugal, y en pocas semanas, Felipe fue proclamado rey de Portugal. La unión de las dos coronas ibéricas bajo un mismo soberano creó un imperio aún más vasto, un coloso que dominaba los mares y se extendía por todos los continentes. Felipe prometió respetar las leyes y las instituciones de Portugal, y durante su reinado, la unión se mantuvo en un delicado equilibrio. Los últimos años del reinado de Felipe estuvieron marcados por la guerra contra Inglaterra. La reina Isabel I de Inglaterra, protestante y enemiga acérrima de España, apoyaba a los rebeldes holandeses y a los corsarios que atacaban los barcos españoles que venían de América, cargados de oro y plata. En 1588, Felipe, harto de las provocaciones inglesas, decidió lanzar una gran invasión de Inglaterra. Reunió una inmensa flota, la Gran Armada, compuesta por más de 130 barcos y 30.000 hombres, y la envió a conquistar la isla. Pero la empresa, mal concebida y peor ejecutada, terminó en un desastre. Una serie de tormentas y los ataques de la flota inglesa, más pequeña pero más ágil, dispersaron y destruyeron gran parte de la armada. El desastre de la Gran Armada fue un duro golpe para el prestigio de la monarquía hispánica y marcó el inicio de su lento declive. Felipe recibió la noticia de la derrota con su habitual entereza.
Envié a mis barcos a luchar contra los hombres, no contra los elementos, dicen que dijo. Pero el golpe fue terrible. La guerra con Inglaterra continuó, agotando aún más las ya exiguas arcas del reino. A ello se sumó la intervención en las guerras de religión de Francia, apoyando al partido católico contra los hugonotes. Felipe soñaba con sentar a su hija, Isabel Clara Eugenia, en el trono de Francia, pero sus planes se vieron frustrados cuando el líder hugonote, Enrique de Navarra, se convirtió al catolicismo y fue coronado rey de Francia como Enrique IV. En sus últimos años, Felipe se retiró cada vez más al Escorial. Su salud, nunca muy robusta, se fue deteriorando. Sufría de gota, una enfermedad dolorosa que lo postraba en la cama durante largas temporadas. Desde su lecho de dolor, seguía gobernando su vasto imperio, dictando cartas y despachos, sin perder nunca el control de los asuntos de Estado. La muerte, que tanto había rondado su vida, vino a buscarlo finalmente el 13 de septiembre de 1598. Murió en el Escorial, en la pequeña alcoba que se había hecho construir junto al altar mayor de la basílica, para poder seguir la misa desde su lecho. Murió como había vivido, con una profunda fe en Dios y una inquebrantable conciencia de su deber. Felipe II fue un rey complejo y controvertido. Para sus enemigos, fue un tirano fanático y sanguinario, el artífice de la Inquisición y de la leyenda negra. Para sus súbditos, fue un rey justo y piadoso, el defensor de la fe católica y el constructor de un imperio grandioso. Fue un hombre de su tiempo, un príncipe del Renacimiento que gobernó con las ideas y los métodos del absolutismo. Fue un burócrata infatigable, un mecenas de las artes, un hombre de profunda fe y, al mismo tiempo, un político pragmático y a veces despiadado. Su reinado fue la culminación de la hegemonía española en el mundo, pero también sembró las semillas de su futura decadencia. Dejó a su hijo, Felipe III, un imperio inmenso, pero también un legado de guerras interminables, una economía arruinada y una sociedad agotada por el esfuerzo de mantener un imperio que se extendía más allá de los límites de lo posible. La sombra de Felipe el Prudente se proyectó durante siglos sobre la historia de España y de Europa. Su figura, envuelta en el misterio de su carácter reservado y en la leyenda negra tejida por sus enemigos, sigue fascinando a los historiadores. Fue el rey que gobernó el mundo desde su escritorio, el monarca que construyó el Escorial como un monumento a su fe y a su poder, el hombre que encarnó, como ningún otro, las contradicciones de una época de esplendor y de sombras, de fe y de violencia, de grandeza y de soledad. Su vida fue un largo y solitario viaje por los laberintos del poder, un viaje marcado por la tragedia personal y por el peso abrumador de gobernar el primer imperio global de la historia. Y al final de ese viaje, cuando las luces de su siglo se apagaban, dejó un mundo transformado para siempre por su voluntad de hierro y su inquebrantable fe en su destino y en su Dios. El sol, que nunca se ponía en sus dominios, comenzaba a emprender su lento y melancólico ocaso. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.